Bueno, comienza la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con que Don Quijote está en su cama, por así decirlo, y el cura y el barbero pensaban que se estaba recuperando de su locura, que el tipo ya no estaba loco, que el tipo ya había dejado completamente todo el rollo de la caballería andante. Pero ¿qué ocurre? Van a probarlo y ahí se dan cuenta de que realmente el tipo aún sigue loco, aún sigue con lo de la caballería andante por todos lados, y de hecho, más temprano que tarde, decide avisarle a Sancho para partir su tercer viaje. Y su viaje más largo y su viaje que tiene más aventuras y el viaje más sobrecargado de los tres. Sin lugar a dudas, este es el viaje más importante, por muchos motivos. Bueno, el caso es de que al final resulta de que llaman a un tipo que se llama Sansón Carrasco, que era un bachiller, y él les explica de que la primera parte de Don Quijote la publicó Said Hamed Benjeli y está siendo un éxito, y la historia y se cuenta todo lo que ya os he contado, pues se cuenta en esa parte. Y entonces ahí tanto Don Quijote como Sancho se quedan, wow, nuestra historia está siendo publicada, tenemos que hacer más aventuras. Y bueno, al final el cura y el barbero intentan evitarlo, pero al final pues todos son vacilados, y por ayuda de hecho de este Sansón Carrasco es que Sancho Panza y Don Quijote pueden lograr hacer este tercer viaje. Se me había olvidado mencionar que en la anterior novela, cuando van a la aventura de la princesa Micoma, ahí Sancho recupera su burro, el rucio, por lo que Sancho va con su burro, o asno, el rucio, y Quijote va con su corcel rocinante. ¿Y a dónde van? Van al Toboso porque quieren encontrarse con Dulcinea. Eh, Sancho Panza le había dicho a Don Quijote que él le entregó la carta a Dulcinea, que le habló de todo, que esto, que lo otro, y todo era mentira. Sancho nunca llegó a hablar con Dulcinea. Entonces, Don Quijote, bueno, realmente Sancho estaba temblando porque no sabía cómo explicarle que le había mentido a su señor. Y entonces están en el Toboso, y entonces Sancho Panza se le ocurre una idea. Van ahí tres campesinas, y entonces Sancho dice, ya sé, como está un personaje completamente sacado de la mente de Don Quijote, voy a decirle que esa que está en el medio es Dulcinea del Toboso. Y entonces le dice Sancho Panza, mira, ahí están las dos, ahí van tres doncellas y la del medio es Dulcinea del Toboso. Y Don Quijote se queda, hostia puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? No puede ser, los encantadores han encantado a mi Dulcinea, que era un bellezón, ahora la han convertido en una horrible pastora, realmente horrible, ¿no? Pero igual Don Quijote se agacha a Tella y le dice, oh mi amor, hermosa, y bueno, y ella se echa a correr, ¿no? Y entonces ahí Don Quijote dice, ay, joder, los malditos encantadores, han encantado mi Dulcinea. Y entonces, después de eso, tienen dos aventurillas. Una aventurilla es una que hay como una especie de actores disfrazados, maquillados ahí como de la muerte. Y nada, ahí un tipo como que va a hacer como la de Ginés de Pasamonte, intentándose robarle el burro a Sancho, pero al final no pasa a mayores. Esa es una aventura muy de relleno. Y la siguiente aventura es más interesante, que es cuando se topa con el caballero de los espejos o caballero del bosque, que realmente es un caballero que también tenía un escudero y decía que había derrotado a Don Quijote de la Mancha. Y bueno, y ahí Don Quijote lo reta a duelo. Don Quijote dice, pues yo soy el verdadero Don Quijote, ahora yo realmente te derroto a duelo para ver si realmente puedes derrotarme. Y Don Quijote lo derrota, pero resulta que era el bachiller, era Sansón Carrasco. Y entonces ahí y el otro, el escudero, era el vecino de Sancho Panza. Y entonces que se habían puesto unas narices postizas. Y entonces ahí Don Quijote dice, no, fueron los encantadores los que les pusieron las caras, ¿no? Y bueno, Don Quijote cree que están encantados. Bueno, se van para allá y luego se topan con un caballero que es un noble, un tipo de clase alta, pero un tipo muy buena persona, un tipo de muy buen
de muy amable, y que de hecho decide acompañar a Don Quijote y a Sancho ellos deciden acompañarle en su camino. Y ahí es cuando Don Quijote pilla un carruaje, y es donde se encuentra con un hombre que lleva leones, un hombre que trabaja en un circo y que lleva leones. Y dice, Don Quijote le dice, abra, y entonces lo detiene el hombre y le dice, abra la jaula. El hombre dice, coño, ¿realmente usted, señor, está bien de la cabeza? ¿Quiere que abra la jaula de los leones? Abre la jaula. Y el león ya está domado, entonces el león huele un poco el ambiente y se vuelve a meter adentro. Y entonces a Don Quijote, que le llamaban, aparte de Don Quijote de la Mancha, le llamaban el caballero de la triste figura, así le llamó Sancho Panza. Ahora, como había sobrevivido al ataque de un león, le llama el caballero de los leones. Y bueno, y entonces después de eso, es cuando Don Quijote y Sancho pues van a la casa de este hombre, que le llaman el caballero del verde gabán. Ya digo, un hombre muy bueno, un hombre de... Y entonces, claro, y entonces el caballero del verde gabán les cuenta la historia de su hijo, ¿no? Que era un tipo muy estudioso, que era un tipo muy tal, esto y lo otro. Y bueno, después ocurre que el hijo se topan con ellos, más con un montón de otros hombres, y al final ellos van a las bodas de Camacho, que era un tipo muy ricachón, que se iba a casar con una tipo que se llama Quiteria, que era una tipa muy hermosa, pero ella estaba enamorada de un tipo que se llama Basilio, que era un tipo de clase media baja. Un tipo de clase media baja. El padre de Quiteria no aprobaba la relación, y entonces, por supuesto, que iba a aprobar la relación entre un millonario excéntrico más que un pobretón de clase media tirada para baja. Entonces, realmente, pues Quiteria, así era la época, así era en aquel entonces, el rollo de tu clase social dependía mucho de tu futuro, lamentablemente. Entonces, aquí ocurre uno de los capítulos más interesantes, porque primero es que las bodas de Camacho son unas bodas espectaculares, porque hay mucha comida, hay mucha abundancia. Y entonces, aparte de eso, de que hay mucha abundancia, aparece un personaje, Sancho lo goza. De hecho, esta aventura transcurre 3 días. Pero resulta que se iba a casar Camacho con Quiteria. De hecho, hay como una especie de baile ahí medio raro. Pero aparece Basilio y dice, Quiteria, vas traicionado, te vas a casar con otro hombre, yo no lo soporto. Abre un bastón, tiene un filo y ¡cha! Se lo entierra y ¡pah! Salta el charco de sangre, se cae al suelo, llega el cura, le dice, confiésate, ya, me voy a confesar, pero si me caso con Quiteria. Y entonces ahí el Camacho le dice, bueno, cásenlo, si tal se va a morir, cásenlo. Lo casan a Basilio con Quiteria, y ahí Basilio se levanta, y entonces todo era un truco. Y entonces ahí se dan cuenta, la astucia ha derrotado al dinero. Esta es la boda que vale. Después Camacho dije, ya, guardias, atáquenlo, y bueno, y Don Quijote es el que detiene y logra salvar que Basilio se quede con Quiteria. Y Camacho, bueno, dice, bien, está bien, no tengo más problemas. Y decide, de hecho, que se siga realizando la ceremonia. Así que al final, pues Camacho, pues... Al final fueron las bodas de Basilio más que las bodas de Camacho. Y bueno, después ocurre de que van con el hijo del caballero del verde gabán, aunque bueno, realmente sí, van con él, y bueno, lo dirige a la cueva de Montesinos, que era una cueva prácticamente que tenía una fosa. Don Quijote baja esa fosa durante 30 minutos, prácticamente, media hora, lo sacan de ahí, estaba medio desmayado, lo despiertan y ahí dice, he visto lo nunca antes visto. Y lo que vio ahí, realmente él soñó en la cueva, soñó sobre los encantadores, sobre Dulcinea encantada, y todo turbio, todo lúgubre, un mundo dentro que parecía prácticamente el infierno. Un mundo infernal. Y entonces, claro, ahí él dice, hay que acabar con los encantadores cuanto antes, ¿no? Y hay que salvar a Dulcinea, que ha sido encantada. Y entonces,
nos cuentan que bueno, van a la venta y se encuentran con el maese Pedro, que era un titiritero ahí que les contó una historia, y entonces bueno, ahí el Don Quijote también se le va la olla, la pinza con esa historia y rompe todas las figuritas del maese Pedro. Y bueno, pues bueno, y Don Quijote al final tiene que pagárselas. Pero el maese Pedro no era nada más ni nada menos que nuestro amigo Ginecillo de Pasamonte, Ginés de Pasamonte, liberado por Don Quijote en la primera parte, que resulta de que se había prácticamente transformado y disfrazado completamente, y por eso él sabía por completo, de hecho él por eso conocía a Don Quijote y vio carne fácil para estafarle. Y bueno, luego después nos cuentan una historia más de relleno, de un pueblo que había tenido un problema con los burros, y entonces todos los pueblos vecinos se burlaban de ellos por un rebuzno de burro, y entonces al final apurrean a Sancho y Don Quijote porque Sancho termina siendo un rebuzno, cuando pensaban que ya había Don Quijote solucionado todo por un discurso que da. Bueno, no hay mucho que decir de esa aventura. Y luego donde ocurre la aventura de los molinos de agua. Es un poco como contraste de los molinos de viento, pero ocurre la aventura de los molinos de agua, que era de que a Don Quijote se topa con un barquito. Entonces dice, Dios me ha dejado esta aventura. Se mete en el barquito y va... Esto también es una aventura más de relleno. Va para allá y ahí están los molinos de agua. Y dice, esas son celdas donde tienen prisioneros a buenos cristianos. Y entonces Don Quijote iba con el barquito ahí, y bueno, al final se cae, al final el dueño del barco dice, oigan, ¿qué están haciendo? Porque ahí pues todo ese era un lugar donde estaban los trabajadores del agua. Y entonces Don Quijote y Sancho caen por el peso de la armadura, casi se ahogan. De hecho, los tuvieron que salvar, y entonces ahí Don Quijote les dijo, bueno, yo dejo todo hasta aquí, pero tienen que salvar a la gente. Y entonces al final el tipo le dijo, pero qué gente, si estos son molinos de agua. Entonces Don Quijote se acerca a los molinos y dice, perdón, pero no los he podido salvar. Bueno, realmente después de esa aventura de los molinos de agua, que fue hecha por mandato del destino, es cuando se topan con los duques. Y aquí pasan un montón de cosas. Primero, aquí los duques tenemos que son unos tipos que tienen unas riquezas enormes, un nivel de ostentosidad nunca antes visto. Y entonces aquí lo que hacen, pues bueno, se burlan de nuestros protagonistas. Sancho Panza le cuenta a la duquesa lo de Dulcinea, de que él nunca conocía a Dulcinea y todo, y que le dijo que era una forastera. Y entonces la tipa esta, la duquesa, dice, aquí voy a agarrar papa. Y entonces le dice a Sancho, esa tipa era Dulcinea, pero está encantada, hay que desencantarla. Y como la desencantamos, crean una ceremonia en donde Sancho se tiene que dar 300.000 azotes prácticamente. 300.000 azotes, o bueno, el caso era de que se tenía que dar miles de azotes. Y entonces y entonces claro, y Sancho dijo, bueno, no, yo no quiero darme los azotes. Y entonces los duques le dicen, nosotros te vamos a dar tu ínsula. Y los duques le van a dar, efectivamente le van a dar la ínsula tan querida por Sancho Panza. Y entonces Sancho dice, bien, me voy a dar los azotes. Después hay otro espectáculo, pero sí que ya para el siguiente video.